El lugar en donde no se muere. Lo has encontrado. Aquí el tiempo no existe más. Esto es un teatro. Las horas duran días y los años se vuelven minutos. Nada es más fácil que hacer fluir juntos tiempos diferentes en todas las direcciones.
Ordenábamos con entusiasmo las sillas. Las contábamos una y otra vez. Los bailarines, acróbatas, actores y algún que otro percusionista de lata se escondían detrás de los arbustos. Reían y gritaban con la excitación de quienes se saben protagonistas. El público, igualmente ruidoso, entraba desde afuera a otro afuera de césped verde, un pozo patio amplio cual teatro griego, ofrecido por la vecina más generosa del barrio. La función era a plena luz del día, magia hecha de danzas, diálogos, acrobacias circenses y música que contaban una historia inventada. El rito se repetía periódicamente en verano. Los chicos, melosos de chupetín, eran mi elenco, y yo, su directora de 8 años. Al final de cuentas, uno es lo que fue al principio de su vida, dice Maurice Béjart en su libro autobiográfico Un instante en la vida de otro. Por definición, y en líneas generales, un director, una directora, es la persona que toma decisiones, que guía y es responsable de equipos de trabajo en pos de un resultado final. La dirección fue y es una constante en mi vida. Me pregunto si fui yo la que buscó esos lugares o ellos fueron llegando a mí sin que lo previera. Veamos, ¿directora de qué? Directora como sinónimo de creadora, dramaturga, organizadora de los materiales artísticos y humanos para una obra escénica. Sí, esto lo elegí a conciencia y lo sigo eligiendo. Es el lugar que reconozco como parte de mi esencia. Directora como fundadora de una compañía y una escuela independiente de danza, esto también, pura convicción. Directora como gestora y guía académica de una escuela oficial de ballet, sucedió en 2 oportunidades. Y allá fui, con todo el entusiasmo que creció ante la idea de formar nuevas generaciones, reestructurar programas académicos, ampliar espacios curriculares, revisar o cambiar metodologías, optar por una mentalidad y por ende una pedagogía actualizada que contemplara las necesidades de niños y jóvenes en formación. Directora como responsable del funcionamiento artístico de una compañía oficial, pasó otras 2, o mejor dicho, 3 veces. Todas llegaron literalmente de sorpresa. Y las asumí en contextos político-económicos que nunca son los mejores para lo que uno debe y quiere hacer. Las tomé con toda la responsabilidad y entrega de la que fui capaz. En el conteo resulta que las 3 primeras direcciones las elegí y las 5 segundas me fueron dadas. Pero hay algo que atravesó todos estos lugares: el estudio constante de las especificidades que cada uno requería. Estudiar, investigar, aprender, generar, proponer, buscar, dudar, sopesar, consultar, escuchar, observar, intervenir, volver a estudiar para luego tomar decisiones. Seguro equivocaciones hubo, pero también algunos aciertos que posibilitaron otros paradigmas institucionales. Las direcciones oficiales me brindaron la posibilidad de diseñar y gestionar proyectos de trabajo a mediano y largo plazo, de planificar y presentar presupuestos que sostuvieran esos proyectos artísticos, de aprender a superar la cantidad de imprevistos que se cruzaban y atentaban contra la concreción de esos planes. 3 de esas direcciones transcurrieron aquí, en este teatro. Y después fui convocada para algunos otros montajes para el ballet oficial. Fueron 10 obras en total para esta compañía. Ahí está sonando Ocre, que fue la última obra que monté.
El libertador Rivera Ildarte en su momento fue mi primera casa, mi primer amor, el lugar donde descubrí la infinita potencia de la escena y donde aprendí las bases de una carrera que seguiría toda la vida. Aquí volví a trabajar después de 16 años lejos de Córdoba, con la ilusión que se tiene cuando se vuelve a la casa de la infancia. Hoy soy trabajadora independiente. Creación y formación son los pilares de mi actividad actual. Pero volvamos a los inicios, a la infancia. ¿Cómo explicar ese amor a la danza que me atrapó a tan temprana edad y no me soltó durante toda la vida? ¿Cómo explicar que hoy, a casi 65 años, mi cuerpo ya no domina las destrezas técnicas de otros tiempos, pero habita una danza inconmensurable a través de los cuerpos de mis bailarines? ¿Cómo decir que disfruto de respirar, de estirar y sobre todo de esos espacios internos nuevos que mueven mi cuerpo desde lo pequeño y lo sutil? ¿Qué es el cuerpo?, se pregunta Jean-Luc Nancy, y se responde: la apertura sensible de lo que se puede llamar alma o espíritu. Por eso se puede decir de forma sencilla que el arte siempre es una cosa del cuerpo. Luego, no hay separación entre el cuerpo y el alma. El arte es el cuerpo como sensibilidad, pero intensificada, hecha más aguda, especializada. El cuerpo, nuestros cuerpos o cuerpas, también como geografía de relaciones. Dice Laurence Lou: es a través de esta geografía cómo nuestra relación con el mundo se ramifica, tanto en el plano afectivo como en el plano poético. De ahí la necesidad de reexplorar constantemente, de mantener o incluso abrir caminos relacionales, de repararlos a veces cuando las heridas de la relación espacial son demasiado profundas. Una vez más, quienes son considerados portadores de un fracaso del cuerpo, de una fisura, de un inacabamiento, son los grandes reveladores de los saberes del cuerpo. A partir de los surcos de la herida, nos hacen leer la cartografía del lugar donde se produce una verdadera circulación. Lo único que el bailarín pretende con la adquisición de saberes es aumentar y activar sus cartografías imaginarias. En danza y en las artes escénicas en general, hacemos consciente una multiplicidad de cuerpos. Somos muchos cuerpos en uno. Coincidimos con Carolina Escudero en que existe el cuerpo como medio o instrumento necesario para la ejecución de la danza. Existe el cuerpo como tema o metáfora de la que se ocupa la danza. Existe el cuerpo como naturaleza a ser dominada a partir del entrenamiento. Existe el cuerpo como máquina construida. Existe el cuerpo como naturaleza original y, por tanto, verosímil. Si quisiéramos simplificar desde la mirada escénica, podemos decir que existe un cuerpo cotidiano, el de la vida, y un cuerpo no cotidiano, un cuerpo construido, el de la escena. Y precisamente pensar en el cuerpo en escena me remite al gesto. Gesto, del latín gestus, ademán, llevado, traído consigo, refiere al lenguaje corporal de las personas. El gesto es una forma importante de comunicación no verbal o comunicación no vocal en la que expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sea en lugar de o en conjunción con el habla. Y vuelvo a citar a Nancy. ¿Qué es un gesto? No es ni un movimiento ni el trazado de una forma. Un gesto, de manera general, quiero decir en la vida, se podría decir que es el acompañamiento de una intención, pero que en sí mismo permanece extraño a la intención.
Cuando hablamos, hacemos gestos. En este momento también yo hago gestos, dice Nancy, y continúa. Los italianos son conocidos por hacer muchos gestos al hablar, mucho más que nosotros, los franceses. Veamos. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata, amorata. Questa è la mia debolezza, eppure la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi? Non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente, godo la mia libertà, tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne plaît pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Al hablar hacemos gestos que muchas veces son expresivos y otras veces no. Uno no puede reducirlos a la significación de las palabras que lo acompañan. El gesto es un dinamismo sensible que precede, que acompaña o que sucede al sentido o a la significación, pero es sentido sensible. En el arte se trata, en principio, de un gesto. Más bien diría, continúa Nancy, que es necesario pensar el gesto según el modelo de una de las artes, que es la danza. Pues en la danza no se trata más que de gestos. Quizás en cierto contexto europeo, el gesto tuvo su crisis en el siglo XIX y XX, subestimado por una sociedad que pierde su exterioridad en pos de una interioridad narrada por la literatura neurológica, psiquiátrica y psicológica, dice Marta Morales Martín de la Universidad de Madrid. Sin embargo, en un seminario doctoral que hice el año pasado, comprobé una vez más que historiadores o filósofos como Aby Warburg y Friedrich Nietzsche se propusieron no renunciar a la exuberancia antropológica y filosófica que se dispone en el gesto, para hacer de él una herramienta en los estudios culturales. En el Atlas Mnemocine, la monumental obra de Warburg, el gesto se afirma como el modo en que la imagen dice sobre el pasado. Con el tiempo le di valor al hecho de llamar mudra a una escuela de intérpretes de la escena contemporánea. Maurice Béjart, bailarín, coreógrafo, filósofo, creador francés del siglo XX y XXI, gran visionario y un artista del que aprendí mucho, le puso este nombre a su centro de perfeccionamiento e investigación de los intérpretes del espectáculo en Bélgica. Mudra, en sánscrito, quiere decir gesto. Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar allí, comprobamos que Maurice era un profundo conocedor de las artes escénicas milenarias de Oriente. Él tomó el gesto de la danza hindú ancestral como síntesis de una danza precisa, rigurosa, pero al mismo tiempo enormemente creativa que cuenta historias. Así, en el Instituto Mudra, además de las clases de ballet, técnica Graham, limón, improvisación, teatro, comedia del arte, percusión, canto y gesto vocal, experimentamos la danza hindú y nos asomamos a los principios del teatro no y kabuki. Nos volcamos también a prácticas orientales que facilitaban la concentración, la cual Béjart consideraba
una condición sine qua non de todo artista que sube a escena. En definitiva, un bailarín listo para apelar a la máxima expresividad de su cuerpo, con un imaginario rico para interactuar creativamente con los coreógrafos. La danza es como el amor, decía Bellard, se hace de a dos. Si tomamos al gesto como sinónimo de intención, podemos decir que la creación artística es un gesto que crea mundos. No hay nada más excitante y torturante a la vez, al menos para mí, que la creación de una obra escénica. Un oxímoron que palpita deseo e incertidumbre, placer y tensión, impulsos y reticencias. Impulso a tomar el timón de una nave que jamás podrá llegar a puerto sin el talento y la entrega de los intérpretes. Impulso de construir mundos, realidades poéticas y verosímiles. Reticencia a tomar constantemente decisiones. En su libro Quemar la casa, Eugenio Barba se pregunta: ¿de cuántos millares de acciones está compuesto un espectáculo? ¿Cuántos millares de decisiones se necesita tomar? ¿Qué cosa revelar con laboriosa claridad y qué velar con claros enigmas? Y luego confiesa la turbulencia de sus procesos creativos. Y cito: durante meses me concentraba en escrutar los materiales de los actores, sometiéndolos siempre a nuevas combinaciones, graduaciones, matices, para encontrar soluciones interpretativas y descubrir posibilidades insospechadas. Conocía perfectamente los materiales, los volvía a recorrer en mi mente y me repetía los impulsos en busca de nuevas correspondencias y perspectivas. De noche, en la cama, rumiaba en mi teatro mental la estructura de las secuencias montadas. Comenzaba a revelar los semblantes del espectáculo en arribo. Dejaba fluir esta estructura según cadencias diferentes. Las desmontaba y volvía a montar en otra sucesión. Me detenía en una escena, la manipulaba y fraccionaba. A veces, el ansia de este proceso mental agitaba mi cuerpo y me mantenía despierto. Era un momento de exaltación y misterio. Intuía, asombrado, el final inminente del trabajo que durante meses había parecido inútil. Las acciones, cada una de sus células, se habían conjugado y habían formado tejidos, órganos, sistemas, un organismo vivo que pensaba con una voluntad autónoma y cuchillaba historias diferentes a aquellas que me había propuesto. En la fase final de los ensayos, siempre he experimentado una sensación desconcertante. El espectáculo me tomaba de la mano. Era una criatura que seguía sus razones, imponía elecciones dolorosas, indicaba el camino exigiéndome renegar de escenas y situaciones de las cuales me había enamorado. El alivio y la soledad me envolvían. El espectáculo no me pertenecía más. Estaba en manos del actor o del bailarín, de mi alter ego que zarpaba hacia un continente para mí clausurado. Fin de la cita. Que el medio principal de expresión sea la danza, el teatro físico, la performance o el teatro de texto, para mí es lo mismo. En todo caso, me he esforzado por encontrar la música de cada mundo, la música, el ritmo, entendidos como respiración de cada obra. Ese hilo sutil, subterráneo, que enlaza las partes con una lógica no racional, pero absolutamente orgánica. A esa música también podríamos llamarle dramaturgia. Los procesos de construcción de una obra a veces se traban, se complican. Incluso puede desaparecer todo lo hermoso o lo potente que se logró en el ensayo del día anterior. Ahí es cuando me resulta más que evidente que es el director o la directora la responsable de encontrar la clave para resolver o reactivar una escena que se va a pique. A veces un hecho fortuito proporciona la respuesta.
y otras solo aparece después de días y noches de pensar y masticar la solución. Pero cuando la música de la obra aparece, puedo respirar, porque quiere decir que comienza a encaminarse. Mirar en clave de música se lo debo a mi maestro de ritmo en mudra, Fernand Girén, un percusionista, filósofo de exigencia atroz para con nosotros, sus alumnos. El primer día de clases, en el aula arriba de la cantina, Girén nos dio un discurso sobre todo lo que acontecía entre un golpe de baqueta y otro golpe de baqueta. Un día y una noche pasan entre esto y esto. ¿Qué es un golpe? Nada, o casi. Un punto. Un punto que sugiere precisamente lo que vivimos entre golpe y golpe, entre paso y paso, entre palabra y palabra, entre líneas, colores, volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes, alumnos de las artes del juego, de la danza y de la música, se preguntan ¿para qué sirve aprender a ritmar? Dice Girén. Contrariamente a las matemáticas, el ritmo no es una ciencia abstracta. Lo vivimos concretamente en nuestro cuerpo. Proyectamos sus fuerzas fuera de nosotros y lo manifestamos en toda suerte de formas y materias. Estas palabras, que el maestro nos repetía una y otra vez, aparecen en su único libro, Proyecto de toda una vida, el ritmo primordial y soberano. Varias generaciones de bailarines fuimos marcados a fuego en nuestro cuerpo y en nuestra percepción por el trabajo de Girén. Mis compañeros José Vesprosvani, Anne Teresa de Kersmacher, Anne-Michel de May, Fumio Ikeda y yo misma vivenciamos el ritmo desde las tripas y fuimos parte de sus obras escénicas que exigían el compromiso total de nuestro cuerpo y nuestra voz. Aprender a escuchar es aprender a valorar el silencio, porque, en palabras del filósofo Kovadlov, la música penetra en el silencio, se nutre de él, lo absorbe, lo asimila, lo transforma y lo devuelve. ¿Y qué hay del silencio en escena? Me pregunto. Puede ser mágico, contundente, necesario, pero también un bache insalvable. Estudié durante largo tiempo las connotaciones del silencio y su equivalente en danza, la quietud. Y así fue como en 4 años hice 3 obras con danza viva bajo el subtítulo Trilogía del Silencio. Es interesante pensar que una obra dice también cuando omite, es decir, cuando guarda silencio, cuando no dice. Coincido con Federico Irarrázaval en que la creación es dialéctica, en tanto se posiciona en lo afirmativo y en lo negativo. Por ello, cuando un artista se lanza a la creación de una obra, crea la obra que crea al tiempo que rechaza la que no hace. Una obra de arte vista desde esta perspectiva dialéctica es la evidenciación y puesta en práctica de un modo de ser, pero también el rechazo a otra concepción. Puede ser leída de un modo lineal, descriptivo, de aquello que literalmente es, pero también puede ser comprendida como aquello que decidió no ser. La obra habla y calla al mismo tiempo, y tanto lo que dice como lo que silencia es protagónico desde el punto de vista de la lectura. No hay tiempo en este contexto de abrir el inmenso capítulo sobre el silencio. Solo diré que el ritmo y la musicalidad del que el silencio es parte son comunes a todos los sistemas de expresión artística. Por ende, también un texto teatral, una poesía, tienen pausas, repeticiones, enlaces, silencios, que contribuyen a otorgarle sentido. Las palabras forman cadena en el aliento, dice Pascal Quignard. Veo al texto teatral como una danza,
hecha de cuerpo, de palabras y silencios. Si bien al dirigir danza o teatro lo específico de la materialidad cambia, el denominador común, la brújula orientadora de cada proceso, es para mí la musicalidad. La dramaturga Soledad González, con quien he trabajado en varias oportunidades, afirma: los abordajes sensibles a la oralidad y vocalidad en las textualidades de todas las épocas trabajan como una práctica compleja en constante movimiento que concibe a la voz como corporalidad profunda, sustituto y o complemento del gesto visible, vehículo de emociones, matriz de teatralidad y significante de impulso y forma. En esta vía, el texto, listo para ser proferido, poético y o teatralizable, es aprendido como una materialidad, con su musicalidad, su respiración, su apropiación de los silencios y su ritmo específico. Muchas veces la puesta en página traduce o incita la oralidad con marcas en la notación gráfica que pueden percibirse como cambios en el volumen, el ritmo, la respiración, los silencios y que inscriben la pura vocalidad. La cooperación del receptor, lector, intérprete o espectador se vuelve un elemento fundamental, empático, kinestésico, para construir sentidos. Patrice Pavis afirma: analizar un texto no consiste tan solo en establecer la fábula, reconstruir las acciones y seguir los intercambios verbales, sino que, y en primer lugar, es abrirse a la experiencia concreta, sensible y sensual de entrar en contacto con la materialidad y la musicalidad de las palabras. Es poder escuchar los sonidos, ritmos, juegos de ecos y resonancias de los significantes. Se trata de una sensibilización a la sonoridad y al ritmo, buscando respuestas a interrogantes tales como: ¿cómo suena? ¿Es un continuo? ¿Hay cambios abruptos? A partir de la enunciación como acto, ¿desde dónde y hacia dónde se emite? ¿Qué dirección asume la palabra? Y a partir de las imágenes del texto, ¿cómo surgen las repeticiones? ¿Sobrevienen cambios en la voz o voces? ¿Podemos hablar de polifonía? ¿Podemos pensar en el dueto o el motete como formas textuales, musicales, análogas? El teatro y el texto me enamoraron desde siempre. Mientras iba de una clase a otra de danza, encontraba el tiempo para hacer teatro. Las primeras clases las tomé en Buenos Aires con María Esther Fernández y luego continué en Bélgica con los ingleses John Joseph Blatchley y el italiano Ferruccio Soleri. Voy a compartir con ustedes uno de los primeros textos que aprendí. Es de Eurípides, Ifigenia en Áulida. ¡Basta, madre, basta! Ahora escúchenme. Tu pelea con mi padre no tiene nada que ver con todo esto. Nadie se puede resistir a lo que es irresistible. La buena voluntad de este hombre merece nuestro absoluto agradecimiento. Pero es imposible someterlo al escarnio de todo un ejército. Que él se sacrifique no me va a salvar a mí. Madre, ya lo he decidido. Voy a morir. Pero quiero morirme dignamente, sin desasosiego, en paz. No te opongas. Escucha mis razones.
En este momento todo el poderío de Grecia depende de mí. La travesía de las naves, el hundimiento de Troya. De mí depende hoy que el día de mañana cualquier bárbaro no se lleve impunemente a una mujer griega. Troya debe ser castigada por el rapto de Helena. Si yo muero, ese castigo tendrá lugar y será justicia. Y yo voy a seguir viva, glorificada en la memoria de todos los griegos. La danza, el teatro y la música son los lados de un jardín triangular que contiene aventuras y desafíos artísticos. Un lugar hecho de deseos e ilusiones creativas. Pero también un sitio desde donde me tocó enfrentar las estructuras burocráticas, casi siempre áridas y gigantescas, para mantener vivo ese jardín. Y me estoy refiriendo concretamente al duro trabajo subterráneo que existe al gestionar compañías y escuelas de danza oficiales y no oficiales. Toda esa parafernalia de trámites, notas, esperas, fundamentaciones e interminables etcéteras para que el arte viva. Todo para proteger el jardín. Ese jardín donde nacen las pasiones artísticas, para abonarlo, cuidarlo y sobre todo mantenerlo vivo. Hay un aspecto del que no he hablado y para ser sincera es tan importante que transforma mi jardín triangular. Ese cuarto lado es la docencia. Me convertí en maestra sin desearlo y, oh sorpresa, descubrí una beta potente, seguramente hereditaria, hija de un docente nato, como fue Lucio, mi padre, melómano, cantante, artista plástico, arquitecto, y Elda, mi madre, una pianista y maestra de escuela tan exigente como perfeccionista. Resultó que enseñar me apasionó desde el primer día. Bucear en las profundidades de las técnicas de danza para transmitirlas, y en particular de la técnica clásica, me llevó a investigar y aplicar hace más de 40 años la tan nombrada biomecánica del movimiento, y a mirar la danza académica desde un lugar mucho más amplio e integrador. Incluso me aboqué a estudios específicos para la enseñanza en la Accademia Nazionale di Danza di Roma. Muchas veces, mis alumnos fueron después mis bailarines. Y así, en 1994, nació Compañía Danza Viva, apenas un año y medio después de mi regreso a Argentina. Hoy estamos a punto de cumplir 30 años de actividad independiente ininterrumpida. En todo ese tiempo de frenético entrenamiento y creación constante, pasaron varias generaciones de bailarinas, bailarines, actores, músicos, compositores, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, todos enormemente talentosos. Estoy muy agradecida porque ellas y ellos enriquecieron las propuestas y entregaron su mejor energía en el escenario y fuera de él. Vamos a compartir con ustedes un fragmentito muy pequeño y descontextualizado, pero bueno,
quería hacerlo, de la última obra para Danza Viva, La Madriguera o Cómo escapar hacia adentro.
Esa obra fue sobre adolescencia y pandemia. Empezamos apenas terminó la pandemia, cuando realmente eran adolescentes. La música es de Raúl Lafure Pereira y las tres jóvenes bailarinas que acabamos de ver, Ludmila, Constanza y Lucía, son egresadas de Danza Viva Centro de Estudios. Lo digo con la emoción de quien ha sido parte de su formación. Las ha visto crecer y forjarse bailarines. Hay algo inalterable en todo verdadero artista, algo muy profundo, que no cambia con la edad. Trabajo con adolescentes en la escuela, con artistas mayores, pasando por los de mediana edad. Hoy, muchos de los bailarines para quienes hice obras tienen mi edad. La primera generación de Danza Viva es ahora cincuentona. La segunda ronda los 40. Los bailarines de la última obra están en los 20. Y el grupo de actores Los Delincuentes, a quienes dirigí justo antes de la pandemia, me superan en años. Sin embargo, hay un punto donde todas las edades se encuentran. Una cierta forma de vibrar en la necesidad del juego, de lo nuevo. La creación es algo nuevo, dice Jung. No se realiza con el intelecto, sino con el instinto de juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega con el objeto que ama. Por eso creo que sigo siendo esa nena de 8 años que jugaba a hacer obras con sus amiguitos. En el medio transcurrió toda una vida. El amor, el dolor, la desilusión, la esperanza, la alegría, los hijos, las nietas. Y en todos esos años la pregunta fue la misma. ¿Para qué hacer una obra? Para decir algo, para comunicar con los otros, para entender el mundo. Si no hay deseo, no hay ideas. Si no hay ideas, no hay obra. Las ideas a veces vienen a montones, se agolpan, corren vertiginosamente como espermatozoides para llegar a fecundar el óvulo. En cambio, otras veces escasean. Y hay momentos de verdaderas mesetas donde parece que no se tiene más nada que decir. Desde hace un tiempo intento practicar la meditación y quizás por eso me di cuenta que no hay que asustarse cuando se abre un páramo frente a uno. Hay que permitirse contemplar, no desesperarse por accionar. Quizás ese páramo nos esté indicando que hay que bajar a las profundidades del ser, permanecer allí, esperar con calma pero con atención a que pase el pez dorado y solo atraparlo.
Lo dice David Lynch, el cineasta, y lo cito. Las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros, son enormes y abstractos y muy bellos. Yo busco un tipo particular de pez importante para mí, uno que pueda traducirse al cine. Pero allá abajo nadan toda clase de peces. Hay peces para los negocios, peces para el deporte, hay peces para todo. Todo, cualquier cosa, surge del nivel más profundo. Fin de la cita. Y cuando atrapamos al pez dorado, se vuelve urgente empezar a trabajar. La imaginación corre tras un nuevo proyecto, una nueva obra, un nuevo viaje que no sabemos dónde ni cómo terminará, pero que sin dudas necesita aliados y vale la pena transitar. Antes de terminar, quiero agradecer a los artistas que me acompañaron hoy en la danza, los integrantes de la última obra de Compañía Danza Viva, pero también a todos, todas y todos los artistas que formaron parte de cada obra, de cada puesta y se entregaron con el alma. A Guille Ceballos por el acompañamiento musical de hoy y de tantas obras, a Rafa Rodríguez por la magia de la luz hoy y en tantas obras, a Ana Rojo, a la amiga Nora Somavila, al área de danza contemporánea en la figura de Walter Camertoni y sus colaboradores Pablo Pereira y Victoria Gómez, al Teatro del Libertador y todo su equipo técnico, administrativo y directivo, a ustedes, público, por acercarse a compartir este momento. Para cerrar, quisiera evocar la idea de impermanencia, de transitoriedad. La ley de impermanencia incluye toda nuestra existencia, nuestros vínculos, los acontecimientos de nuestra vida, la identificación con nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Impermanentes son las artes escénicas. Los que nos dedicamos a ella sabemos cuán inacibles y efímeras son las obras que construimos y cuánto emocionan esos instantes mágicos compartidos entre nosotros, los artistas, y con el público. El ahora, el presente, es infinitamente valioso y por eso agradezco tanto este momento. Traigo apenas unos versos de Walt Whitman de Canto a mí mismo para cerrar. Jamás hubo otro principio que el de ahora, ni más juventud o vejez que las de ahora, y nunca habrá otra perfección que la de ahora, ni más cielo o infierno que estos de ahora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.